es derrotado finalmente y los reyes que habían visto pues, que Napoleón quería destruir sus sistemas de gobierno, las monarquías, los reyes vuelven a restablecer, a restaurar, por eso se llama, ¿ya? A ver, para empezar este tema, yo sé que acá los chicos que van a ir entrando van a tener que ver sí o sí, van a tener que ver sí o sí el video, sí o sí este video, para que puedan darle sentido, entender el proceso de lo que queremos decir con ilustración y cuáles son los objetivos que se pretendieron. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera para ya los chicos que ingresen después. Acá está ingresando ahorita. am, Tengo por aquí a más chicos. A ver, qué bueno que estén ingresando como para que la agarren de una. A ver, está por aquí, está por aquí. Aparte de Cristina está Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Ya, entonces, miren lo que vamos a hacer, chicos. Escúchenme bien para que puedan agarrar este tema y no se les haga, wow, qué complicado, qué difícil, ¿ok? Ya, miren lo que vamos a hacer. La edad moderna, ustedes tienen que tener en su cabecita una especie de línea de tiempo de la edad moderna, ¿ya? Ahora, ustedes saben que la edad moderna de todas las edades que hay en la historia, ¿no? La edad moderna empieza cuando cayó Constantinopla en 1453. 1453, ¿no? Los turcos otomanos llegaron, tomaron Constantinopla. ¿Qué era Constantinopla? La capital del imperio bizantino. ¿Ok? Ya. Ahí empieza la edad moderna. La edad moderna entonces empieza en el siglo XV. 1453 es siglo XV. Y se va todo el siglo XV, XVI, XVII, hasta el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, en 1789, termina la Edad Moderna. Profe, ¿con qué acontecimiento? Con la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces en tu cabeza, ustedes tienen la línea de tiempo de la Edad Moderna con su inicio, 1453, caída de Constantinopla, siglo XV, y 1789, la parte final, Revolución Francesa, siglo XVIII. Ahí, ahora viene lo más interesante. ¿Qué hay dentro de esos casi 4 siglos de edad moderna? Ya hemos visto el humanismo. El humanismo era un movimiento que impulsó la razón para que los hombres tuvieran una visión más crítica de la realidad y se admiraran del potencial que ellos tienen y pueden ofrecerle a la sociedad. Pero a la par, casi a la par del humanismo, surgió el Renacimiento, casi a la par. Y el Renacimiento era también otro enfoque, pero en este caso artístico, que le dio también mayor brillantez al intelecto de la edad moderna. El arte de alguna manera despertó también toda una manera más abstracta de poder entender la sociedad. Una, una- el arte es muy bueno en el desarrollo del intelecto. Ahora, sabemos que humanismo y renacimiento se desarrollaron gracias a que, debido a que Constantinopla fue tomada, los bizantinos o constantinos huyeron, llevándose consigo todos sus textos clásicos, sus obras. Y esos textos clásicos se los llevaron hasta Italia. Por eso en Italia, Florencia, para ser exactos, surge tanto el humanismo y después el renacimiento. Perfecto. Pero el humanismo va a traer consigo una consecuencia. ¿Cuál, profe? La reforma protestante. Este movimiento de renovación religiosa que buscó corregir los excesos de la iglesia, porque la iglesia era muy corrupta, tenía excesivas riquezas y rentas, pero además es también gracias a la crítica humanista por Europa que la población empieza a ver a la iglesia ya no como esa institución supuestamente espiritual, pura, digna, ¿no? Sino más bien la ve como una empresa que lo que ha hecho es aprovecharse de la gente, lucrando con la fe de las personas. Y
Y en ese sentido el humanismo trae consigo ese movimiento que se llama la Reforma Protestante, ¿no? Ahora, la Reforma tiene a Martín Lutero, este gran monje agustino que publicó las 95 tesis. Tiene a Juan Calvino, tiene a Enrique VIII. Entonces, la Iglesia Católica vive un momento muy duro. Quieren destruirla. Entonces, la Iglesia, para no ser destruida, inicia el otro movimiento que se llama la Contrarreforma, o sea, la Reforma Católica. Esa no es la Reforma Protestante, es la Reforma Católica, de la Contrarreforma. O sea, se intenta frenar el avance de todos estos luteranos, calvinistas y los anglicanos con Enrique VIII. Perfecto. Mientras se está dando humanismo, renacimiento, reforma y contrarreforma, la Edad Moderna también se caracteriza porque empiezan a surgir las monarquías que tienen un estilo de gobierno conocido como el absolutismo. Entonces, escúchenme bien, ¿ah? Los chicos que han entrado tarde van a tener que ver esta grabación desde un principio para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Al mismo tiempo que se están desarrollando estos movimientos, las monarquías representan un nuevo sistema de gobierno en la época de la Edad Moderna. Se les conoce también como estados modernos. Profe, ¿dónde nació? Todas estas ideas de que un solo hombre, que en ese caso es el rey, el soberano, debe de gobernar todo un gran, o sea, un vasto territorio, un extenso territorio, eso surgió en Italia. Profe, Italia es el lugar donde también llegaron los intelectuales bizantinos y surgiría el famoso humanismo y también luego el Renacimiento. Claro, exacto, exacto. Italia es el lugar donde la burguesía, que es esta famosa clase adinerada, esta clase comercial, está impulsando, financiando, ayudando económicamente a los reyes para que empiecen a desarrollar estos sistemas llamados los estados modernos. ¿Qué tipo de gobierno tienen? La monarquía. ¿Bajo qué ideología? El absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? El que un solo hombre, en ese caso el rey, o sea el soberano o monarca, tenga el control político, económico, militar y religioso. Pero, ¿por qué la burguesía estaba respaldando a los reyes? Simple, porque durante esos años el mercantilismo, que es el sistema o doctrina económica que da inicio al capitalismo, donde hay que acumular oro, plata, la burguesía está acrecentando cada vez más ganancias porque abren nuevas rutas de comercio, hay mayor cantidad de desarrollo comercial, todo. Pero necesita que los reyes no le cobren tantos impuestos al momento de ir de un lugar a otro. En cambio, los señores feudales sí han estado cobrando muchos impuestos y eso ha generado que la burguesía no tenga las ganancias esperadas y no pueda ampliar mayores rutas comerciales. Por eso la burguesía respalda políticamente a los monarcas. A la burguesía no le interesa en ese momento gobernar, o sea, tener el poder político. Por eso respalda a los monarcas. Lo que a la burguesía le interesa es el poder económico. Entonces, la burguesía está apoyando a los monarcas y esto no va a ser gratis. Esto va a salir beneficiado también para ellos porque los monarcas y la burguesía van a hacer un acuerdo, ¿no? Van a transar. Entonces, mira, monarca, yo te ayudo económicamente para que tú llegues a ser poderoso y donde antes habían 5 señores feudales, solamente habrá un rey y serás tú. Pero ya no me estés cobrando los impuestos que antes me cobraban esos señores feudales. ¿Está bien o no? Ya, bacán. Y llega a un acuerdo. Entonces, los estados modernos, respaldados por la burguesía, tienen un sistema de gobierno que se llama la monarquía, bajo la ideología del absolutismo. Y el contexto es pues justamente que como el mercantilismo está en ascenso, por eso la burguesía le da mucho respaldo económico a los reyes. Además, existen principios que rigen esos sistemas de gobierno absolutistas. Un principio es el providencialismo. Dicen que el rey es enviado por la divina providencia, o sea, por Dios. Segundo, existe el regalismo. Si el rey es enviado por Dios, el poder del rey en la tierra es más que el del papa o más que el de la iglesia, ¿no? Regalismo. Y tres, el centralismo. El centralismo dice que el rey concentra todos los poderes. El rey nombra a sus autoridades, dice con quién quiere contar, etcétera. Y ya hemos visto que los ideólogos de ese tipo de gobierno son los grandes pensadores de esa época, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bossuet. Hasta ahí ya entendemos entonces cómo va el tema de las monarquías.
Pero ¿qué va a pasar en esta clase que estamos ya entrando? ¿Qué va a pasar? Que la burguesía se da cuenta de algo. ¿Qué? Que podría también llegar a tener no solo poder económico, sino poder político. Y el tener el poder político le va a dar a la burguesía las ganancias nunca antes vistas, nunca antes esperadas, mayor cantidad de poder, ya que con el poder político ellos van a tomar el control, la administración de los estados y establecerán las leyes que les salgan más beneficiosas. Y por eso se impulsa la ilustración. Ahí entonces, ya con esta intro, la ilustración nace en el siglo XVIII, o sea, empezando el año 1700, la ilustración se va a convertir en un movimiento intelectual, filosófico y científico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII que se va a expandir por Europa, promoviendo, mira, el pensamiento crítico y de cambio, o sea, reformista, ¿contra quién? Contra las monarquías absolutistas. A eso se le llama también antiguo régimen. Ah, ya entendiste la mecánica. ¿Entendiste la mecánica? Quiero saber si los chicos que me escucharon, sobre todo Cristina, Cristina, si tú me entendiste, los chicos que van a ver la grabación después la van a entender. Si tienes alguna duda, sería bueno que me lo digas para que yo vuelva a explicar. También estaba por ahí mi amiguito Omar, creo. Cristina me entendió. Sí, perfecto, ya. Brian también. Perfecto. El resto de los chicos, bueno, recién entrado, está por ahí Gladys, está por ahí Villavicencio, es Omar, ¿no? Acá no me permite ver el nombre. Está Kelly, ya. Por favor, chequeen después el video completo para que entiendan esta intro, porque es de vital importancia para cuando quieran entender por qué razón se está desarrollando este movimiento, o sea, que es la ilustración, ¿ya? Entonces, la ilustración, esperen el screenshot, un ratito me estoy olvidando. Ta, ta, ta. Listo, ya tomé el screenshot. Entonces, la ilustración es este movimiento que va a querer ir contra el sistema de los reyes. Tú dirás, profe, pero la burguesía antes había apoyado a los reyes, claro, para que no le cobren impuestos en las diferentes rutas de comercio. Pero ahora la burguesía entiende que si los reyes salen del poder y ellos toman el mando, ellos van a tener mayor cantidad de ganancias. Estuvo caracterizado principalmente por centrar el conocimiento en el uso de la razón como elemento determinante para lograr el progreso de la humanidad. Si ustedes recuerdan, la época del humanismo fue fuerte. Estaba el tema del uso de la razón. Aquí con la ilustración, mucho más todavía. Es más completo, ¿ya? Antecedente, la Revolución Inglesa. Profe, ¿qué es eso? Inglaterra fue el primer lugar donde hubo todo un proceso de cambios y se decidió que ya los reyes no siguieran gobernando. Y de esa manera en Inglaterra nació la monarquía constitucional en 1688. Eso es, finalizando el siglo XVII. Por eso ahí nomás, iniciando ya el siglo XVIII, empieza la Ilustración. Así como Inglaterra ha logrado eliminar la monarquía absolutista por una monarquía constitucional, para los que no entienden qué cosa es constitucional, significa que el rey ya no va a gobernar. El rey existe, pero su poder no es el verdadero poder, sino el poder es el del parlamento inglés en esa época. ¿Y quién es el parlamento? El Congreso. ¿Y quién es su máximo representante? El primer ministro. Entonces en Inglaterra no gobierna el rey, sino el primer ministro. Entonces, como ha ocurrido eso ahí, ya todos quieren que eso también pueda ocurrir en otros lugares de Europa. También está el desarrollo de los ideales liberales de John Locke. John Locke es un pensador que por primera vez va a cuestionar el poder de los reyes, y esto mediante el uso de la razón. Locke empezó a cuestionar el hecho de cómo nosotros podríamos creer que Dios enviaba al rey. ¿Cómo podríamos decir que una sola persona tenga todo el poder?
Entonces Luke desarrollaría toda una corriente filosófica que se llama el empirismo. En base a lo que nuestros sentidos puedan entender de la realidad, vamos aprendiendo. Si yo no he visto que Dios ha puesto al rey en la tierra, entonces ¿por qué lo creo? Porque otros me lo dicen. Entonces, Luke dice, no, ¿lo has visto? ¿Lo has escuchado? Porque escuchaste que Dios le dijo, muy bien, reyesito, acá te dejo, ¿ya? Gobierna, ¿ya? ¿O has escuchado o has visto que Dios lo puso acá? No, dice Luke, tus sentidos, tienes que hacerle caso a tus sentidos. Entonces ahí empieza, ¿no? Según Luke, los derechos naturales son inalienables, o sea, todos los debemos de tener, nunca nos los pueden quitar, y son universales a la condición humana. El derecho a la vida es uno de ellos, a la libertad, a la defensa de la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Muy bien, acá tenemos un filósofo da una lección sobre el... Ah, no, no, perdón, este es un cuadro anterior, chicos. Aquí quiero que vean este nuevo cuadro, mira. Lectura de la tragedia El huérfano de la China de Voltaire en el salón de Madame Geoffroy, 1812, óleo sobre lienzo. Ojo, este, esto representa el debate de los más grandes intelectuales. Acá tenemos al señor Juan Jacobo Rousseau, a, uno de los enciclopedistas, de Alembert, ¿sí? Jean Le Rond de Alembert. Acá está el busto de el famoso Voltaire, ¿sí? El famoso Voltaire. Denis Diderot, Turgot. Acá está Charles Louis de Secondat, o más conocido como Montesquieu. Son los grandes filósofos, ¿no? De esa época. Ya. Ahora mira, ¿qué proponía entonces la Ilustración? Uno, que el poder tiene que ser dividido. Eso es la famosa división de poderes. ¿Sí? Uno, primer punto. ¿Ah? Segundo, o sea, debe haber poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que de esa manera el reino concentre todo. Se opone a los privilegios. Acuérdate que antes había solamente la nobleza, que es la clase alta, ¿no? La sociedad de los reyes estaba compuesta por la nobleza, clase alta, este, el clero y el pueblo. La nobleza es el primer estado, la aristocracia, ahí está también el rey y la reina y todo la familia y la gente cercana. El clero es el segundo estado. Y por último está el famoso el pueblo, que era más del 90, en algunos casos más del 95% de la población que no tiene derechos. Lastimosamente, los privilegios son de la clase alta nada más, clero y nobleza. El Estado laico también lo proponen, un Estado libre de creencias religiosas. El librecambismo, o sea, una sociedad comercial y que haya tolerancia religiosa. Pueden haber varias religiones, pero nadie debe imponerla a otros. A ver, a nivel de características, en filosofía prima la razón, el libre pensamiento y crítica aguda al orden de las cosas imperante. El conocimiento debe ser útil y se ve el optimismo o fe en el progreso. El ser humano debe ser un ser humano de mentalidad positiva. A nivel político, como les comentaba, la división de poderes del Estado, proponiendo como forma de organización una monarquía, pero constitucional, o en este caso un gobierno que sea república, así como lo tenemos nosotros. La crítica al gobierno absolutista y a los privilegios señoriales es algo que se caracterizó, y el respeto a los derechos naturales. ¿Cuáles son? La vida, la libertad, igualdad y la propiedad. Cada uno debe tener propiedad, lo que antes no hay, porque el rey le dice a todos que todos están viviendo en su reino y que más bien el rey los deja vivir a todos. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Sí? Bien. A nivel de lo que viene a ser, vengan por aquí, a nivel entonces, ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Ahora sí. A nivel económico, el librecambismo que criticaba la política económica proteccionista del mercantilismo. ¿Qué es eso? En la época de las monarquías se le alzó mucho los impuestos a las aduanas. Cuando alguien quería llevar un producto a un lugar para que sea vendido, o sea, a otro reino,
los reinos tenían los impuestos de manera muy alta con tal de que se evitara el llamado, la competencia. Ellos quieren la libre competencia para que fluya más el capitalismo. Dos, planeaban a la abolición de los gremios y que los impuestos sean pagados por todos sin distinciones ni privilegios. Recuerden que los gremios eran las asociaciones de trabajadores de un mismo oficio. Establecían el tipo de cambio, el precio de los productos y muchas taras tributarias. Los gremios muchas veces no permitían la competencia debido a que habían monopolizado tal o cual negocio. La idea era eliminarlos para que haya libertad de competencia y avance así el sistema comercial. Y que los impuestos sean pagados por todas las personas. Eso sería que no hayan privilegios. Se distinguen dos escuelas económicas. La primera va a ser la fisiocracia de Francois Quesnay, que señalaba que la base de la riqueza era la tierra. Ahí está el tema de la agricultura principalmente y bueno, y también la ganadería. Pero luego surgió la escuela clásica del gran Adam Smith, que plantea la riqueza, que la riqueza está en el trabajo desarrollado de manera libre, expresado en el libre comercio. Por supuesto, además, en religión, la tolerancia, el Estado laico, o sea que es anticlerical, no debes de estar bajo un dogma o una corriente netamente religiosa. Y en lo social se promueve la doctrina del buen salvaje, que significa que a los nuevos seres humanos se les debe de educar desde casa con amor y en las escuelas académicamente. ¿Por qué tiene que tener amor en casa y preparación académica en la escuela? Porque de esa manera el ser humano se vuelve completo. ¿Qué pasa si al ser humano, cuando ya es adulto, le falta amor? Puede ser muy bueno académicamente, pero entonces sin amor se va a corromper. Puede ser una persona que establezca un gobierno o medidas inadecuadas. Ahora, ¿qué pasaría si la persona adulta tiene mucho amor, pero no tiene nada de academicismo? Bueno, pues no va a ser tan útil en el caso de desempeñar algún cargo importante. Por eso debe de tener ambas. Esa es la doctrina del buen salvaje, ¿no? Como el salvaje en la época del Paleolítico le daba mucho amor a su familia, a sus hijos, también en la época ahora ya moderna, los padres deben darle mucho amor a sus hijos y luego la escuela ayudará a prepararlos académicamente. De esa manera, el hombre crece bueno y sabio. Bien, criticó los privilegios de la nobleza y el clero. Acá tenemos a los más importantes. El señor Voltaire, Francois Marie Arouet, considerado el mayor crítico del antiguo régimen, o sea, de las monarquías. Juan Jacobo Rousseau, principal teórico de la soberanía popular, que es en este caso el pueblo, el que nombra a sus, en este caso, autoridades. El contrato social fue justamente su obra más importante. Montesquieu o Charles, eh, el señor Charles Louis de Secondat, es quien estableció la división de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Y uno de los antecedentes más brutales fue con John Locke, quien es considerado como el padre de las nuevas ideas. Defendió los derechos naturales de la persona. Bien, vean esto, por favor. Para poder difundir todas estas ideas, acá está la enciclopedia. El impacto que llegó a tener la ilustración con la enciclopedia como principal medio de difusión de las ideas de la ilustración y sus críticas a la sociedad fue enorme. En realidad se le llama Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, o enciclopedia, órgano principal de difusión de las ideas de la Ilustración. El objetivo de la enciclopedia francesa fue sintetizar todo el pensamiento humano de la época, llamado inicialmente Diccionario Razonado de la Ciencia, las Artes y los Oficios, dirigidas por Denis Diderot y Jean Leron de Alembert. Por si acaso, fueron 28 tomos, y esos 28 tomos se escribieron a lo largo de, ¿qué te digo? Desde 1751 hasta 1780, casi 30 años. ¿Ya? Bien, hasta el momento quisiera, por favor, si hay dudas, consultas, preguntas. Han entrado nuevos chicos por acá, bienvenidos. Muy bien, Brian, todo chévere con Brian.
Ajá, por acá han entrado varios chicos y chicas. Vamos a resolver la primera pregunta ya, en función a los tips que hemos dado, en función a la ilustración. Y pues la primera es una pregunta de ilustración, justamente. A ver, la primera es una pregunta de ilustración. ¿Ya? A ver, se las voy a compartir. ¿Ninguna duda por casualidad? A ver si me comentan, por favor. Ya, a ver, voy a compartirles por acá la preguntita. Vamos a leerla, ¿ya? Ta, 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 ta. Ya está. ¿Se nota? A ver si me comentan, por favor. A ver, ¿se nota? Si me comentan. Sí, ya, vean. La ilustración fue un movimiento principalmente filosófico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, expandiéndose por toda Europa, siendo el punto culminante de las ideas burguesas que habían empezado a manifestarse desde inicios de la Edad Moderna. Identifique cuáles de los siguientes enunciados corresponden al movimiento ilustrado en el aspecto económico. ¿Ok? Perfecto. Ya, qué bacán. Ya te dio todo el dato en la parte inicial. Ahora vamos a ver la parte económica que corresponde. Uno, la riqueza de un país debe medirse por el oro, siendo el Estado el que dirige la producción industrial y fomenta las exportaciones. A ver, vamos. Ha hablado acerca de producción industrial, se ha mencionado acerca de que la riqueza se mide por el oro. ¿Ha hablado de eso? ¿Sí o no? A nivel económico. Hemos visto solo dos escuelas, la fisiocrática de Francois Quesnay, que dice que la riqueza de un país es su agricultura, y la famosa escuela clásica de Adam Smith, que el trabajo es la riqueza. Entonces acá dice la riqueza debe medirse por el oro. Cero, nada que ver. Dos, división de los poderes del Estado, proponiendo entre ellas como forma de organización un gobierno de tipo republicano. Ok, esto sí se considera, pero no es económico, ¿no? Esto es de corte político. Ahora, no solo propone un tipo de gobierno republicano, también propone un tipo de gobierno monárquico constitucional, no solo republicano, ¿ya? Pero esto es político, por eso queda descartado. Recuerda que nos han pedido solamente el aspecto económico. Tres, destaca la escuela fisiocrática que planteó que la base de la riqueza era la tierra a través del fomento de la producción agrícola. ¿Qué opinan? ¿Va o no va? ¿Va o no va? ¿A qué me están diciendo por aquí? Sí, va, perfecto. Y la última, protección del mercado interno, poniendo barreras como aduanas a la entrada de las mercancías de países extranjeros. Ojo, nuevamente el tema de las aduanas. Acuérdate que ellos están pidiendo libre cambismo, no proteccionismo. La protección del mercado interno con barreras de aduanas que te está diciendo, eso es el proteccionismo, pues. Ellos no piden eso, ellos quieren libre cambismo. Por lo tanto, la alternativa 4 queda descar- descartada. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? Solo tres. Solo tres. ¿Está bien? A ver, quisiera saber si hay alguna duda, por favor, respecto a esa pregunta. Pueden hablar ahora o callar para siempre. Sí, profe, ¿por qué el enunciado 2 es falso? Porque era ¿Podría político. repetirlo?
Sí, Ronald, porque es político y en la pregunta nos han pedido el aspecto económico, por esa razón. Ah, ok, ok. Pero si no hubiera dicho eso y si hubiera dicho el aspecto político también, estaría correcto, ¿no? Claro, sí estaría correcto, porque sí también menciona que si quieren proponer un sistema de gobierno también republicano, ¿no? Que sea incluido, ya sea monárquico constitucional o republicano. En ese sentido, sí, pues, ¿no? Claro, así es. Muy bien, vamos entonces y continuamos ahora con otros aspectos para poder ir resolviendo otras preguntitas, ¿ya? Vámonos a la respuesta más grande que se llegó a dar en función, la respuesta más grande que se llegó a dar en función a este movimiento conocido como la Ilustración. Ajá, ¿cuál fue? Aquí aparece, a ver, les comparto, ya, aquí aparece, como ustedes pueden notar, a ver, un ratito, voy a acomodar esto. Listo. El despotismo ilustrado. Surge en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, a ver, si la ilustración empezó en 1700 y se va hasta 1750, ahora de 1750 para adelante surge el despotismo ilustrado. ¿Qué cosa es esto? Un intento por conciliar, o sea, porque haga las paces el absolutismo con alguna de las ideas del progreso de la ilustración. O sea, ellos quieren que la gente entienda, este es un movimiento que los reyes van a iniciar, para que la gente entienda que los reyes hacen un papel muy sacrificado, muy entregado en función a las grandes mayorías, etcétera. Como proyecto de modernización vertical autoritario, el pueblo era simbólicamente el hijo del monarca, ¿no? Debiendo velar por su bienestar, negándole su participación. Entonces ellos dicen, ¿no? Los reyes dicen, ustedes son como nuestros hijos. ¿Cómo les vamos a dar esa tarea de que ustedes empiecen a hacer todo el trabajo, ¿no? Jamás, pues, ¿no? ¿Cómo les vamos a dar esa tarea, ¿no? Por eso, ¿con qué cerró la famosa, con qué cerró la famosa frase? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahí se sintetiza, ahí se sintetiza completamente todo eso, ¿no? Entonces, vamos a darle al pueblo lo que el pueblo necesita, pero no le vamos a permitir que el pueblo tome el poder. Oye, y por qué no? Porque si le permitimos al pueblo que el pueblo tome el poder, obviamente el pueblo va a tener el sartén por el mango, ¿no? Ellos van a poder decidir y hacer verdaderos cambios a su favor. Esa es la razón. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahí tenemos entonces la imagen de Voltaire, Francois, María Arouet, ¿no? En la corte de Federico II. Acá está Voltaire, el más duro crítico, ¿no? Y aquí está, pues, discutiendo muchos aspectos, ¿no? Con gente acá en este caso, de la corona, ¿no? Por eso él fue uno de los que conocía mucho el sistema monárquico, ¿no? Y aquí los reyes que caracterizaron a este despotismo ilustrado. Despotismo es autoritarismo o absolutismo. Lo van a querer conciliar, ¿no? Por eso es despotismo, pero ilustrado, ¿no? Promovió el progreso social bajo el control de la monarquía, implementó cambios, o sea, reformas, y reprimió las demandas populares, ¿no? Porque tampoco no va a permitir que el pueblo quiera tener derechos, o sea, ellos no les van a dar todo. Por ejemplo, a nivel político, ¿qué le dieron? Una reorganización de la burocracia, ¿no? Ciertos empleados públicos pudieron asumir cargos en el Estado, pero el tener un cargo, como o sea, ser un burócrata, es tener un cargo de empleado en el Estado, no te da la posibilidad de hacer un cambio total, pues, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? Dos, a nivel económico, aplica el libre comercio, ¿ya? Algunos estados empiezan a aplicar el famoso libre comercio, ¿no?
la libertad de comerciar con otros estados. A nivel social, se va a abolir la servidumbre, generando puestos de empleo, trabajo, ¿ya? Pero no va a representar esto un cambio fuerte y grande. Y a nivel religioso, está la tolerancia religiosa y el regalismo. ¿Qué cosa es esto? La tolerancia religiosa significa que en algunos estados ya se va a permitir que se adoren, se sigan a otras religiones, y en este caso, el rey es el que va a seguir teniendo el poder sobre la iglesia y sobre cualquier otra religión. Acá aparece en estas imágenes Carlos III de Borbón en España, también conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil, porque impulsó obras públicas y reformas de todo tipo a nivel legal. Por ejemplo, otra representante, ¿no? María Teresa de Austria impulsó reformas financieras y educativas, dotando a Austria de un régimen centralista. O, por ejemplo, está Catalina II, la Grande. Catalina II es, pues, la reina de Rusia y va a secularizar los bienes de la iglesia. ¿Qué es eso? Lo que los reformistas protestantes habían querido con Martín Lutero desde el siglo XVI, que todos los bienes suntuosos, las riquezas de la iglesia sean dadas a los pobres. Mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot. Ella compartía ciertas ideas, ¿no? Con los grandes filósofos y los enciclopedistas. A Federico II el Grande de Prusia, él fue el que promovió la cultura, la educación y abolió la tortura, oficializando la tolerancia religiosa, ¿no? Acá está, ¿ya? Muy bien. Chicas y chicos, ahora quiero que vean cómo es que a pesar de que hubo este despotismo ilustrado, ya la gente se siente más convencida de lo que los ilustrados dicen. No van a creer en este engaño de los reyes. Poco a poco empiezan las ideas a tomar mayor forma, mayor avance. Aquí están, mira, ve. Aquí aparece la famosa, vean ustedes, acá aparece la famosa independencia de las 13 colonias. ¿Sí? A ver, la independencia de las 13 colonias, como para tener una idea clara de esto, ocurre en lo que hoy es Estados Unidos. Antes que naciera Estados Unidos, esa zona de Norteamérica era colonia de Inglaterra, pero empezaría a poblarse por los ingleses que huyeron debido a sus creencias religiosas. Muchos de los que huyeron eran puritanos. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas que en la Reforma Protestante estaba Lutero, ¿no? Con sus ideas de que solo la fe salvará al hombre, ¿no? Y cómo cultivar la fe con la Biblia, ¿no? Luego un seguidor de Lutero es Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino compartió con Lutero todo, ¿no? No adorar imágenes, a la Virgen, eliminar los 7 sacramentos, solo aceptaron dos, la libre interpretación de la Biblia por el creyente, rechazar las jerarquías eclesiásticas, el celibato sacerdotal, secularizar los bienes de la iglesia. Compartió todo con Lutero, Calvino, ¿no? Pero no compartió el tema de la fe. Para Calvino era la predestinación. La predestinación era que ya todo está escrito. Entonces, si tú mañana, ¿no? Si Cristina mañana se saca la tinca, ya estaba escrito. Si mañana Brian ingresa a San Marcos, está escrito. Entonces, la predestinación divina es que todo ya está escrito, porque Dios tiene un plan para todos. Entonces, Calvino se vuelve muy intolerante, ¿no? Muy ortodoxo, muy cuadriculado. Toma lo que está en la Biblia de manera muy denotativa, así literal. En cambio, Lutero no, pues Lutero es más interpretativo, tiene la fe y esto. Bueno, Calvino, el de la predestinación, tuvo muchos seguidores. En Francia se llamaron hugonotes y en Inglaterra se llamaron puritanos. Ahí está, pues. Los puritanos, seguidores de Calvino en Inglaterra, son los que van a empezar a huir. ¿Y a dónde se van a ir? Hasta las costas de Norteamérica.
Y profe, ¿qué cosa es ahí en esas costas? Es territorio de Inglaterra, po. Y ahí es donde se va a instaurar el famoso, se van a instaurar las famosas 13 colonias, ¿ya? ¿Qué religión, acuérdate, estaba en Inglaterra? Inglaterra tenía el anglicanismo, pero luego se va a instaurar el catolicismo y los puritanos van a ser perseguidos. A ver, antecedentes. La costa atlántica fue colonizada por los ingleses. Mira entre qué años. Te lo voy a colocar aquí. Entre 1637 hasta 1733. Asu. Profe, casi 100 años. Sí, durante un siglo llegaron los ingleses. Pero a medida que los ingleses iban llegando, en ese siglo, muchos ingleses murieron y otros ingleses tuvieron hijos ahí en esas colonias. Te pregunto, los que han nacido en las colonias, que son hijos de los ingleses, al no nacer en Inglaterra, ¿qué son? ¿Qué son? De hecho, que ya por haber nacido en Norteamérica, ya no son ingleses. ¿Sabes qué son? Son criollos. George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, todos son criollos. Han nacido en Norteamérica, pero sus papás son ingleses. Y ahora, un criollo, al haber nacido en América, va a ver las cosas diferentes. El criollo no conoce Inglaterra, entonces empieza a querer más su tierra, que es en ese caso América del Norte, ¿no? La tierra de esos criollos o colonos ingleses. Y le va a parecer injusto que el rey de Inglaterra, en esa época era Jorge III, George III, imponga tantos impuestos, talas tributarias, que los colonos de Norteamérica, los criollos de esa zona, les paguen los gastos al ejército de Inglaterra. O sea, entonces, mira, contaban también con autonomía, o sea, independencia religiosa, practicando libremente sus creencias y autonomía económica, dedicándose a la agricultura de exportación en las plantaciones esclavistas del sur y a la manufactura, o sea, producción y comercio en el norte. Aquí se van a ir viendo dos zonas bastante distinguidas, ¿no? Bastante, bastante diferentes. La del norte se va a ir desarrollando en el comercio y la del sur se va a ir desarrollando en temas de la producción agrícola con esclavos. Pero bueno, eso ya solamente para irles diciendo cómo era la economía. Ahora, en el siglo XVIII, las colonias se encontraban en una fase de prosperidad económica y madurez política, la cual se vio afectada cuando, con la Guerra de los Siete Años, Inglaterra, que se pelea contra Francia, ¿no? Inglaterra tuvo que incrementar los impuestos sobre sus colonias para cerrar su crisis económica o déficit fiscal. Ajá. ¿Quiénes van a pagar los impuestos, no? Los colonos, pues los criollos. Ahora, ¿qué los va a llevar a que se rebelen, se rebelen, se rebelen? Uno, a nivel político, la falta de representación parlamentaria. Esa falta de representación parlamentaria, ¿qué va a llevar? Que desde Inglaterra, al no tener, vamos a decir, ¿no? Congresistas que saquen la cara por ellos, desde Inglaterra los ingleses les ponen los impuestos que a ellos les da la gana, pues. Así de simple. Dos, a nivel económico, el aumento de impuestos. Como Inglaterra estaba en guerra, para tener más dinero y comprar más pólvora y más armas, los pobres colonos van a pagar más impuestos al sugar, o sea, al azúcar, al papel, el papel que es muy importante, que se le llama impuesto al timbre, o también al té. Y hay restricciones comerciales a las colonias de vender otros productos, el prohibicionismo. A nivel ideológico, está la influencia de las ideas liberales. Eso significa las ideas de la ilustración.
Acuérdate, libertad, fe en el progreso, división de poderes, el optimismo, la democracia, la búsqueda de la felicidad, todos son ideas liberales. A nivel social, los abusos sobre la población. Por ejemplo, la masacre de Boston. Mira aquí cómo mataron a tantos colonos justamente porque habían revueltas. Y el motín del té o el famoso Tea Party es uno de los hechos que representa el pretexto ya grande, el detonante grande para iniciar el proceso de la revolución. ¿Cómo es esto, profe? El 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de indios asaltó un barco de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Arrojaron al mar su cargamento de té en protesta por la elevación de impuestos a los productos importados. Este suceso es considerado el origen de la Revolución Norteamericana. Esta es una litografía que representa el motín del té. Ustedes entonces, chicas, chicos, entiendan que después de este motín del té, la represalia del ejército inglés va a ser brutal, brutal. Y de esa manera empezaron los hechos que caracterizan a esta revolución, en este caso de los colonos o criollos de Norteamérica. Uno, está el primer Congreso de Filadelfia en 1774. Los colonos rompieron vínculos comerciales con Inglaterra. Al año siguiente, en el segundo Congreso y último, ya no hay más, solo son dos, se declaró la guerra a Inglaterra y se nombró a George Washington como el jefe del ejército continental. Es en este caso el general en jefe. Y luego será más adelante el primer presidente de los Estados Unidos. En 1776, durante el Segundo Congreso de Filadelfia, se redactó la Declaración de la Independencia el 4 de julio y está pues principalmente redactada por Thomas Jefferson. En 1777, la batalla de Saratoga es la victoria de las colonias que permitió decidir a Francia apoyar a los patriotas. En 1781 es el Avengers Endgame, la batalla de Yorktown es el triunfo final de los colonos contra Inglaterra. Y 2 años después, en el Tratado de Versalles o París, Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Aquí está, vean ustedes el momento de la imagen, ¿no? de la Declaración de Independencia. Como consecuencias, la primera colonia en independizarse llega a ser, en este caso, Norteamérica, el primer estado liberal y democrático, que es Estados Unidos. La primera constitución y única de paso va a ser la de 1787, ¿no? Y van a tener solo una, ¿no? Acá en el Perú 12 hemos tenido, ¿no? Demasiado. Cuatro, influencias sobre la Revolución Francesa y también la independencia de acá, de Sudamérica, del Perú. Bien, antes de entrar al segundo tema, al tercer tema, sí, tercer tema, o cuarto, perdón, cuarto tema, que es Revolución Francesa, vámonos vámonos a la pregunta de independencia. A ver, de la independencia de las 13 colonias. A ver, ustedes la van a hacer, ¿ah? Por favor, ¿ah? Ya está. A ver, váyanla leyendo, por favor. Vayan leyendo esta preguntita, por favor. Vamos dando la lectura.
A ver, ya nos nombran la primera parte respecto, miren, dicen el 16 de diciembre de 1773. Sabemos que esa es la fecha del famoso Tea Party o fiesta del té. Un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos arrojó al mar un cargamento de té. Este suceso es considerado el origen de la Revolución Norteamericana y su independencia. ¿Cuáles de los siguientes acontecimientos corresponden a las secuencias de esta independencia? Ya chicos, chicas, vayan colocando sus claves, ¿sabe? Por favor. En la uno, mira, dice reconocimiento territorial y concesión de derechos a los nativos norteamericanos. ¿Estaría dentro esto? ¿Estaría dentro? Se ha mencionado respecto a la independencia el reconocimiento de territorios, la concesión de derechos a los nativos, todo eso, ¿se ha considerado eso? Luego dice, influencia de las revoluciones francesa y principalmente hispanoamericana. ¿Esto va a influenciar, pregunto yo, a otras revoluciones? Dijimos que sí, ¿sí o no? En el caso de la primera, no correspondería porque el reconocimiento territorial y concesión de derechos a los nativos, eso no está dentro del tema. Los que han invadido, que han sido los ingleses que llegaron en 1637, los puritanos, ¿no? Llegaron y tomaron el control de las colonias. Ya los nativos norteamericanos hace mucho tiempo estaban ya, digamos, apartados. Dos, ¿no? Entonces, la uno no va, la dos, de hecho que sí, ¿no? La tres, apoyo económico a las colonias españolas que buscaban su independencia. A ver, hemos mencionado respecto a eso algo. A ver si me pueden comentar, por favor. Y luego la última dice, formación de un gobierno republicano federal con un presidente constitucional. A ver qué opinan. En el cuarto punto, por ejemplo, la formación de un gobierno republicano federal, al menos hemos mencionado que sí hay un sistema democrático, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hemos mencionado que hay un sistema democrático y que va a haber un presidente, ¿no? Y bueno, les comenté, va a ser George Washington, ¿no? Y nace al menos los Estados Unidos después de esta famosa ya independencia con la Convención de Filadelfia, es el momento donde ya nace Estados Unidos. Pero dice, apoyo económico en la 3, apoyo económico a las colonias españolas que buscaban su independencia. ¿De eso hemos hablado? No, no, sí o no, en absoluto, sí o no. Entonces, aquí solamente entrarían, ¿cuáles? Solamente entrarían la 2, la influencia que esto va a tener para con otras revoluciones y la formación de un gobierno republicano federal. En este caso la clave sería solo 2 y 4. ¿Quiénes marcaron aquí? A ver, ya, no me mandaron clave, ¿ah? No me mandaron clave, ya. Así que por favor, por favor, por favor, mandar su clave. Bien, ¿alguna duda, consulta a ver respecto a esa pregunta número 2 de la independencia de las 13 colonias? ¿Alguna duda, por favor? Ahí ya vamos viendo en un primer momento cómo es que la ilustración ya también es una de las causas que ayuda, ¿no? A que la población de los colonos tenga una visión más crítica y esto, ¿no? Ayuda bastante. ¿Para qué? Profe, Sí, adelante, adelante. en el enunciado 3 en sí sería el Imperio Británico, ¿no? Quien apoyó la independencia de las colonias españolas. En la proposición 3, Claro, apoyo económico a las colonias.
a las colonias españolas. ¿Esa? Sí. No, pues, o sea, acá te dice que los colonos de Norteamérica, los que están iniciando su independencia, dice, dan apoyo económico a las colonias españolas que están aquí. Pues, ¿cuáles son las colonias españolas? Aquí, el Perú, Argentina, Chile, Colombia, todo lo que esté en Sudamérica, pues, ¿no? Todo lo que corresponde a Sudamérica. Ellos no nos dan ningún apoyo económico. El proceso que la independencia del Perú va a llevarse, va a desarrollar es propio, no tiene conexión con los norteamericanos. Claro, No profe, lo que tiene. estoy diciendo es que en sí fue apoyo económico de Inglaterra, ¿no? Más o menos. Ah, ya, 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 ya. Ya te entendí ya. Vamos a ver. El gobierno como tal, en, en cierta manera, a nivel comercial, sí, pero no un apoyo político, pero sí hay un respaldo de alguna manera económico, pero más que respaldo económico, el Perú, al ser colonia de España, no va a poder tener, vamos a decir, ¿no? Una apertura de mercado, de comercio con otros países. No es que el monopolio español es un principio económico del virreinato. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que más que un apoyo de Inglaterra, van a haber ciertos préstamos que van de alguna manera a impulsar la independencia, ¿no? No es un apoyo total tampoco, pero al final sí es el Perú llega a a tener dependencia económica de Inglaterra. Pero no es pues que Inglaterra directamente movió sus tentáculos aquí para que se lograra la victoria, ¿no? En realidad es pseudo el apoyo. ¿Por qué es pseudo? Porque es suave, más o menos el apoyo, no es directo, ¿no? Porque los que verdaderamente impulsaron el proceso de independencia son los sectores de los comerciantes criollos que han sacado bastante beneficio económico gracias a los productos ingleses que han desarrollado buenos mercados aquí en Sudamérica, ¿no? El mercado de Valparaíso en Chile, el mercado de Caracas en Venezuela, también ciertas zonas de mercado en Buenos Aires, Argentina, ¿no? En la zona de Río de la Plata. ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Y después ya San Martín, en su momento, cuando está acá en Lima, generará el primer préstamo a Inglaterra, un préstamo que llegó después de casi un año, cuando ya Rivagüero era presidente, y luego Bolívar hace un segundo préstamo y ahí sí llegó más rápido, y eso de alguna manera fue un plus. Porque a Inglaterra, obvio, le convenía que el Perú rompiera su ligazón con España, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no es un apoyo total, pero sí es un pseudo apoyo que hubo. Eso sí está bien. Bien, otra duda, otra consulta por ahí. Muy buena la apreciación ahí de mi amiguito, lo máximo, para llevar este desarrollo de, de temas a la par, ¿no? Bien, vamos entonces, ahora vamos a ver qué hizo la ilustración en otros territorios, ¿no? Por ejemplo, a ver, ratito para maximizar esto. Ya. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Ahora vamos a verlo aquí ya un ratito. Ah, ya está. Ahí está. Fíjense para poder aquí. Ah, ya Ronald había mandado acá. No entendía la D de dinosaurio. Ah, ya, ya. Bien, bien. Y, y ya recién que la capto. Y es Britney, ¿no? Britney, ¿no? Y pensé que era Brian, güey. Y Britney ha mandado acá también, este, no, perdón, ¿quién fue el que mandó el dinosaurio? Britney, ¿no? Y Ronald mandó el diente, ¿no? Ok, ok. Ya. No, que ¿saben qué pasa? Que
no puedo leer todo el nombre, ¿no? No me permite. Ese es un tema acá con el Meet, de verdad, con el Microsoft, perdón, con el Microsoft Teams. Pero bueno, ahí estamos al final haciéndola, chicos, ¿ya? Ya, a ver, vamos por aquí. La Revolución Francesa. Mira, igualito, así como la Ilustración ya despertó esa crítica, esa situación de visión amplia, lo mismo pasa ahora con el tema, lo que aquí en Francia. Lo mismo pasa aquí en Francia, ¿ya? Lo mismo pasa aquí en Francia. Proceso dirigido por la burguesía con base popular, o sea, respaldo del pueblo, que puso fin al antiguo régimen, provocando un cambio profundo en las estructuras francesas en, en la época de finales del siglo XVIII, ¿ya? Ahora, causas. A nivel económico, Francia tenía gastos y estaban las derrotas por conflictos bélicos. Y está, vean, el despilfarro en la corte de Versalles. Ya, ese es un punto clave, ¿no? Recuerda que la corte de Versalles de Luis XVI y María Antonieta era una gastadera de plata para todo, ¿no? En los banquetes, en las fiestas, en las tertulias, en toda clase de jolgorios y momentos sociales. Había un desinterés enorme por parte de los reyes por velar en beneficio y protección la integridad de la población. Francia tenía 26 millones de habitantes, ¿ah? Y el 97% era el pueblo que estaba en pésimas condiciones y solo el 3% estaba dividido entre la clase noble, 1,5, y el otro 1,5 el clero. A nivel político, está la crisis del absolutismo total, ¿no? Crisis total del absolutismo, ¿ya? A nivel ideológico, la influencia y la ilustración que es fuerte. A nivel ambiental, mira, un año antes ya la situación del- de la hambruna que había en Francia, producto de la crisis del trigo, se hizo notar. Hubo una helada en el clima que trajo consigo la caída del trigo. Y con el trigo se hace pan, entonces ya no hay pan. Y eso genera un problemón. Ahí puedes ver entonces que va a haber más hambre de parte del pueblo. A nivel social, la desigualdad entre los estamentos. Este es el señor que ves acá, es el señor Jacques Necker, el ministro de Economía o Hacienda, ¿no? Que propuso extender el cobro tributario, pero al sector de la clase alta, a los nobles, al sector privilegiado. Aquí tenemos una caricatura, vean, anónima que representa la desigualdad entre los estamentos, ¿no? Aquí tenemos al primer estado la nobleza, al segundo el clero, que son, recuerda, entre los dos suman el 3%, y el tercer estado o el pueblo o estado llano, el pueblo llano, es el que los está cargando, ¿no? Porque es una metáfora, ¿no? Con los impuestos y todo. Ahora, ¿cómo es que se lleva adelante todo esto? La Revolución Francesa tiene tres periodos importantes. Uno es la monarquía, el otro es la república y el otro es el imperio. Monarquía es un periodo donde todavía el rey sigue teniendo poder. La monarquía está entre 1789 y 1792. Desde 1789 hasta 1792. Es el rey el que empezó, mira aquí, convocando a una reunión que es entre los tres estamentos, clase noble, clero y pueblo, a lo que se llama los estados generales, cuyo objetivo era la reforma tributaria, o sea, ¿quién iba a estar pagando los impuestos para Francia? El que presionó al rey para que convocara a esta reunión de urgencia que se llaman los estados generales fue la misma nobleza cuando pegó el grito en el cielo porque el rey dio la orden que ellos sean los que paguen los nuevos impuestos, ya que el pueblo estaba que se moría de hambre. Y entonces el ministro Necker, que fue el que le dio la idea al rey, empezaba a ser visto como un miembro del pueblo, más bien, ¿no? La gente lo tomó como un miembro más del pueblo y que por quien sacaba cara a él era por el pueblo. Empezó a ocurrir acá el famoso problema de la votación mientras se dio esta famosa reunión en el Palacio de Versalles. El problema de la votación es que, como son tres estamentos,
¿Qué decían los estatutos? Que por cada estamento había un voto. Entonces, si por cada estamento hay un voto, el primero y el segundo estado van a votar siempre a favor y van a ser entonces 1 más 1, 2, contra el pueblo, que es solo uno. Al darse esto, los sectores, en este caso del pueblo, que estaban representados por la burguesía, adujeron que debía de cambiarse el sistema de la votación y no que sea por estamento, o sea, por clase social, ¿no? Sino que sea un voto por persona. Y eso no le convenía al primer estado ni al segundo estado porque ellos eran en cantidad de gente menos, eran minoría. Eso fue lo que llevó adelante que la burguesía que representaba el tercer estado, un mes después de toda esta reunión de estados generales, se apartara y se convirtiera en una asamblea nacional, acto que se llevó a cabo en el salón del juego de la pelota. Se hace un juramento en este salón del juego de la pelota, donde se acordó redactar una constitución a pesar de las presiones y que las decisiones se tomaban por mayoría. Entonces el sistema del voto cambió y todo, y es ahí donde ya las cosas empiezan a ponerse más razonables, más coherentes, ¿no? Algo que no había existido en buena época de la monarquía. La Asamblea Nacional pasó a ser Asamblea Constituyente con el objetivo de elaborar leyes. Una de las acciones más fuertes acá fue la toma de la Bastilla, que marca el momento de explosión de la furia del pueblo cuando el rey da la orden que salgan las tropas a matar a los pobladores. Entonces la gente furiosa, al ver que el rey era una especie de hombre violento, maltratador y que no quería que el progreso se diera, la gente furiosa se va directamente hasta la Bastilla, que es una cárcel, y al mismo tiempo el lugar donde se guardan las armas para el ejército del rey. Y es así, pues, que el rey decide en ese momento intentar frenar esto, pero ya era muy tarde. La gente va, rompe la puerta, logra sacar las armas, empiezan a matar a los guardias y se da todo un movimiento sangriento que es la toma de la Bastilla, ¿no? El día central de la Revolución, 14 de julio de 1789. Con todo eso, el rey se salvó de morir, estuvo a punto de morir el rey, por poquito, ¿ah? Y ya finalmente las cosas llegan a un punto de calma momentánea, dándose a partir de ese momento una importante publicación, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta es una de las obras más grandes, que es la más importante a decir verdad, porque le llega a dar a los hombres, lamentablemente a las mujeres no, ¿no? Pero a los varones, muchos derechos y leyes que los reconocen como ciudadanos. Se van a abolir los derechos feudales, ya no va a haber feudalismo, el hecho de que porque él tiene más tierra, es más poderoso, ya no. La idea es que todo vaya por el canal del capitalismo, ¿no? De la democracia, de la propiedad privada, ¿no? La, el clero también tiene una constitución para hacerles entender que ellos son personas y tienen derechos, pero no son santos o deidades que tienen que ser tratados de una manera eh, demasiado humillante para el pueblo. Y por primera vez se proclama la Constitución en este caso, 1791. Habían leyes para Francia. Todo eso hizo que el rey y la reina intentaran fugar, pero recuerda que fueron atrapados. Y al ser atrapados van a ser vistos como traidores, pues. ¿A dónde se querían ir? Hasta Austria para eh, los, los familiares de María Antonieta, ella es austríaca, ¿no? Vengan con sus ejércitos. También se iban a ir a Prusia para que también los familiares del rey vengan con sus tropas y maten a todos los pobladores que están queriendo los cambios. Ahí entonces se decidió, miren chicas, chicos, el tema de la Asamblea Legislativa. Es ahí donde nacen partidos políticos, está el desarrollo de los clubes políticos. En este caso, van a establecerse tres importantes partidos, apoyando al rey,
los que respaldan al rey, la figura del rey, ellos son los monarquistas. Los que respaldan al pueblo, pero de una manera extremadamente violenta, que quieren los cambios, son los jacobinos. Y los que están en el centro son los girondinos, ¿sí? A los monarquistas también se les conocía como fuldenses. Entonces, a partir de ese momento, todos los partidos están en debate y se llega al acuerdo de declararle la guerra a Austria y a Prusia. ¿Por qué? Porque Austria y Prusia son los reinos que hubieran, si es que los reyes llegaban allá, ellos hubieran declarado, hubieran invadido Francia y hubieran matado a cuánta gente. Francia, organizada con su pueblo y su ejército, logra la victoria en la batalla de Valmy en 1792. Luego se da el asalto al Palacio de las Tullerías, que era donde estaba el rey y la reina y los querían matar. Así ya, a partir de ese momento, con todo lo que el rey había hecho y todo, se suspenden las funciones constitucionales del rey y se decide que se elimine la monarquía y se instaure la república. Ahora, Francia es una república. Esto va a existir desde 1792 hasta 1804, o sea, 12 años. Se inició esta primera fase conocida como la Convención Nacional. Aquí hay toda una pugna entre los girondinos, que es el partido de centro, representado por la burguesía, y los jacobinos, que es un partido ya excéntrico, ¿no? Demasiado fundamentalista, demasiado ya extremista, ¿no? Se designa la ejecución del rey. Luis XVI sería llevado a la famosa guillotina. Acá hay una imagen de la guillotina. Y se instaura de esa manera el poder de los jacobinos, esta dictadura de los jacobinos con el famoso Robespierre a la cabeza. Desarrollaría el gobierno del terror porque mataban en la guillotina, cortaban cabezas y cortaban cabezas a cualquiera que estuviera a favor del rey. Fue una situación fuerte y verdaderamente horrible, ¿no? Con todo eso entonces, chicas y chicos, es que se desarrolla, vean ustedes, ya para este momento, este, la caída de Robespierre en el golpe de Termidor. ¿Cómo así? Esto debido pues a que Robespierre había llevado la revolución por un lado muy sanguinario, demasiado sanguinario, y la burguesía quería mantener un control equilibrado de la revolución sin permitir que vaya, ¿no?, a extremos, ¿no? Y que la idea era que los cambios que la Ilustración quería proponer se puedan obtener. Pero ¿cómo lo vas a obtener matando por matar a cualquier persona, ¿no? Así es que le dan golpe a Robespierre, Robespierre luego va a ser ejecutado y se inicia el directorio. El directorio es ya esa segunda etapa de la República, es un gobierno moderado, pero a la vez ineficiente. Paul Barras es el director máximo. Hay cinco, ¿no? Pero Barras es el más importante y para esto ya un joven soldado que había estado ascendiendo en una categoría y otra categoría y otra categoría, el gran Napoleón Bonaparte, demuestra tener dotes de gran estratega militar, un brillante militar en el campo de batalla, y sus campañas contra Inglaterra y Austria le dan mucha fama entre los franceses, ¿no? Es así que él, con el respaldo de la burguesía, provocará la caída del directorio con el golpe conocido como el 18 de Brumario. El mes de Brumario no es otra cosa que el mes de noviembre, donde en Francia la bruma, o sea, la neblina, empieza a caer. ¿Qué va a ocurrir? Se le había puesto a los meses del año nombres en función a su temporada climática, porque cuando ya se eliminó la monarquía, los jacobinos eran tan radicales como te decía, ¿no? La dictadura jacobina va a dirigir la etapa inicial de la República y van a decidir que incluso cambie el calendario de Francia, ¿no? Se estableció todo desde el año cero, con nuevos meses. Es cuestión bastante innecesaria, ¿no? Pero entre creencias y supersticiones y prejuicios, era un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, ¿no? Así es que decidieron a partir de ese momento llevar adelante esta nueva calendarización y el 18 de Brumario equivale pues a lo que viene a ser
el día 9 de noviembre del año 1799, día en el que finalmente se le da golpe de Estado a Paul Barras y termina el directorio. Napoleón, junto a otros dos importantes políticos, como es el señor Emmanuel Sieyes y Roger Ducos, constituyen un gobierno representado en el consulado, donde los tres van a mantener la dirección, el control, el poder, y a eso se le llama pues el triunvirato de Bonaparte, Barras y Sieyes. Sin embargo, Napoleón tenía el mayor realce, tenía el liderazgo. No solo era bueno en el campo de batalla, era también un político de armas tomar y tenía muy buena manera de liderar. Va, por ejemplo, a firmar con la Iglesia Católica, que estaba liderada por el Papa Pío VII, en el año 1801, este concordato, un llamado el Concordato de 1801, que viene a ser un acuerdo en el que la Iglesia nuevamente pasa pues a asumir, nuevamente pasa a asumir, vamos a decir, el liderazgo dentro de Francia, pero ¿todo para qué? ¿Saben para qué? Todo para que la población esté tranquila, ¿no? Napoleón es un tipo tan, pero tan brillante que entiende pues que la religión es un arma que ayuda a que muchos sectores de la población tengan el alma contenta, ¿no? Y evita pues que haya desmanes. De alguna manera pues la religión siempre ha sido esta arma ideológica que a lo largo de pues, finales de la Edad Media, antigua, en toda la Edad Media sobre todo, y la edad también moderna, ha logrado ser el arma de control ideológico, ¿no? Predilecta, ¿no? Entonces Napoleón no quiere que tampoco la iglesia abuse de su poder, llevando su control ideológico a los ya abusos que hemos visto, como fue la venta de las indulgencias allá iniciando el siglo XVI, la corrupción excesiva, sus rentas y toda esta cuestión ya, ¿no? Que representó una bajura total, ¿no? No, le pone bien claras las cosas al Papa Pío VII y le dice, ¿no? Sí, continúa con tu religión, yo nada más que yo te veo que te pasas de la raya. Ningún francés quiere a los católicos, ¿ah? Pero te pasas de la raya y ¡blum! Te saco, ¿no? Entonces, Napoleón fue muy astuto, ¿no? O sea, era un político con todas las letras, ¿ah? El Código Civil, por ejemplo, de 1804 o Código Napoleónico, más allá si él lo redactó, no, está considerado como una de sus obras y le dio todos esos derechos a la población. Tan importante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegó a terminar este consulado? Napoleón se autocoronó emperador y mandó a llamar al Papa Pío VII para que él presenciara su autocoronación el 2 de diciembre de 1804. Tú dirás, ¿pero para qué lo llamó, profe, si el Papa al final no le va a colocar la corona? ¿Para qué lo llamó? Pues lo llamó para dejarle bien claro que Napoleón es el que va a dirigir la política francesa y la va a llevar hasta el último recurso a eliminar el antiguo régimen, ¿no? Entonces, parecería que Napoleón estaba regresando al sistema monárquico, pero no es así. Napoleón fue un hombre que defendió las ideas liberales de la Ilustración a capa y espada. Era un hombre que no le temblaba la mano en función a tener que eliminar a los elementos que frenaban esos cambios en pro de la democracia, ¿no? Napoleón es quien le abre la puerta a la edad contemporánea, a nuestra edad. Es quien tenía pues una visión muy, pero muy clara respecto a que los principios de la Ilustración eran el resultado del espíritu intelectual de querer verdaderamente darle este espacio social a las nuevas generaciones que le permitiera a todo el mundo desarrollarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un hombre de una nobleza muy amplia, ¿no? Pero obviamente su personalidad por las acciones que llevó a cabo puede ser muy debatible, ¿no? Porque, pues, cuánta gente eliminó, ¿no? ¿Cuánta gente eliminó, ¿no? Pero por esa razón resulta, pues, uno de los políticos, de los personajes históricos, de los militares más grandes de la historia, ¿no?
Así, a ciencia cierta, siendo el admirador más grande de él, Napoleón, de Alejandro Magno, superó a Alejandro Magno, ¿no? Napoleón también admiraba a César, ¿no? A Julio César, ¿no? De la República Romana. ¿No? Lo superó también, ¿no? Grandemente, ¿no? Entonces, no ha habido otro personaje tan grande como Napoleón en ese sentido, ¿no? Bien, vamos entonces un poco a dejar de reventarle cohetes a Napoleón y nos vamos a las preguntas. Bueno, ya habrán visto seguramente la película Napoleón, ¿no? Con el gran Joaquín Phoenix. Yo creo que a Phoenix le queda mejor su participación en el Joker, ¿no? En el Guasón. Creo que ahí mejor Phoenix entra, ¿no? Es un Napoleón, es un Napoleón medio aguasanado, ¿no? Medio guasón. Sí, sí. Eh, para los que quieran saber un poco más de Napoleón, la mejor serie que les podría recomendar es la serie que se titula, ¿no? Napoleón. Es una serie que está en HBO, serie franco-alemana con el actor Richard Clavier. Uno de los mejores Napoleones para mí el mejor, ¿no? Ya son gustos personales, ¿no? Para mí el mejor Napoleón es Richard Clavier. Así es que lo pueden chequear ahí. No sé, mira, no sé si está en HBO, verifícalo, si es que tienen ustedes la plataforma, pero sí está en YouTube, ¿ya? Yo voy a verificarlo más tarde, pero si está ahora ya no es HBO, ahora es Max, ¿no? Voy a verificarlo de aquí terminando la clase, a ver si está, y la otra semana les digo. Este, pero en YouTube sí está, ¿ya? Ok, vámonos con esta preguntita. A ver, atentos y atentas, por favor. Una pregunta. ¿Se logra visualizar la pregunta? Dígame, por favor. Sí, profe. Ok, ok, porque me ha salido que, me está saliendo acá que, me está saliendo una especie de, aviso de que está yendo mi almacenamiento, no sé qué cosa acá. Se ve la pregunta entonces, ya. Vámonos con la pregunta 3. La Revolución Francesa tuvo un proceso dividido en tres fases. La primera fue la monarquía constituida por los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Toda esa etapa es el periodo monárquico, ¿no? La segunda, la República, constituida por la Convención, el Directorio y el Consulado. Y la tercera, el Imperio, dirigido por Napoleón Bonaparte. Relacione cada una de las siguientes etapas como corresponde. A ver. La Asamblea Constituyente. Recuerda que eso está en el periodo monárquico. ¿Con cuál iría esta? Con lo de... Muy bien. Se abolieron los privilegios feudales y de la servidumbre. Además, se aprobó la Constitución Civil del Clero. Perfecto. ¿Con cuál iría la Asamblea Legislativa? Sí, lo sé. La C, perfecto. Se produce el asalto al Palacio de las Tullerías, donde estaba preso el rey por haber intentado huir, lo querían matar ya, y ya luego se suspenden sus funciones constitucionales porque se le va a declarar a muerte ya en la época de la convención, con la guillotina, ¿no? Bien. La Convención Jacobina, ahí te adelanté la Claro, idea. La A, perfecto. Y ya el Directorio Republicano, perfecto. Ahí está bien. está que me ponen diente ahí, ¿no? Está bien. Está bien, lo máximo. Ahí está, chévere. Britney, muy bien, Britney. La clave entonces ahí está. El directorio, ya saben que es las campañas de Napoleón en Egipto, destacando la batalla de las pirámides. Esa batalla de las pirámides es la batalla en la que vence a los mamelucos, que son un grupo de musulmanes
Y ahí Napoleón se pregunta, ¿no? Y son musulmanes que están defendiendo ciertos comercios de Inglaterra, ¿no? Ciertas zonas comerciales de Inglaterra. Y ahí Napoleón se pregunta, ¿no? ¿Y qué hago acá, no? ¿Qué hago en África, no? Pero para que vean, ¿no? Hasta dónde se estaba expandiendo todo el control comercial de Inglaterra, pues, ¿no? Y regresa azarosamente, ¿no? Porque se entera, regresa a Francia, ¿no? Azarosamente porque se entera a París que Josefina, pues, estaba haciendo toda una serie de parrandas, ¿no? En su casa, con diferentes marqueses, duques y toda clase de personas. Y pues Josefina era muy alegre, ¿no? Entonces por eso Napoleón se entera por boca de un general, que nadie se atrevía a decirle a Napoleón. O sea, ¿te imaginas al hombre más peligroso del mundo, por decirlo así, el más importante, ¿no? Decirle pues que su esposa le está sacando los cuernos. Napoleón regresa, pero, ¿no? Esta fue una buena participación que tuvo, ¿no? Lamentablemente luego perdió algunas, pero salió ileso, ¿no? De todo esto. Bien, vamos entonces ahora con el resultado de todo este proceso. Vean, a partir de Profesor, todo esto. Sí, adelante, adelante. ¿y quiénes eran los sans-culottes? Ya, ¿Era muy un buena movimiento pregunta. político? No, los sans-culottes era un grupo de personas en París que representaban el sector del lumpen social, o sea, lo que decimos acá en Perú, lacra, ¿no? El sector de la muchedumbre, pero ese sector de gente lacra, ¿no? Que decimos ese sector del lumpen, ¿no? Técnicamente, ¿no? De manera académica se le debe decir lumpen social. Eso es uno de los sectores más pobres, pero a la vez que expresa pues un grado de ignorancia, de miseria, en todas sus expresiones, ¿no? Como personas, ¿no? Entonces, ellos no usaban ropa interior. En esa época, los sectores más pobres, al no tener, pues, acceso, ¿no? A buen estatus, no usaban calzones. Entonces, los calzones eran, como decimos en la actualidad, eran como un short, como un short hasta la rodilla. No eran como los calzoncillos o como los boxer, sino es como un short, y a eso se le llama calzón. Ellos, como no tenían dinero, se ponían el pantalón sin nada abajo, por eso le decían los sin calzones, o sea, los sans culottes. Y ese sector de los sans culottes apoyó al sector más extremista de los parisinos. ¿Cuál? Al sector de los cordeleros, que era llamado así por bueno, por unos líderes que lo manejaban, pero era un sector sumamente ya radicalón, ¿no? El sector de los cordeleros fue el que llevó adelante la toma de la Bastilla. También estaban los jacobinos, ¿ah? Pero los cordeleros ya eran el destape. A ellos fueron los que cortaron las cabezas de los guardias, las colocaron en picas. Entonces, ahí están los sans-culottes. Fueron los que se pasearon por toda París con las cabezas en las lanzas, ¿no? Los que mataron a pedradas al director de la Bastilla, ¿no? Entonces fue ese sector más extremista, ¿no? Los que estaban totalmente de acuerdo con la guillotina. Entonces debe haber sido horrible, de verdad, eso, ¿no? Entonces, una cuestión horrible, en verdad, horrible. O sea, para que esta revolución, escúchenme bien, sea la más trascendental en la historia, nada de lo que ustedes ahorita ven como violencia en la calle, ni siquiera el tren de Aragua, pues estos desalmados venezolanos, que son desalmados, ¿no? O los más desalmados que podríamos imaginar acá de San Juan de Lurigancho, de lugares de los más terribles que en Lima pueden haber, ya sea en el Callao o en el Agustín, ¿no? Nada de eso se iguala a lo que es esta gente, como para que se den una idea, o sea, no hay comparación. Entonces,
Debe haber sido horrible. Horrible, horrible. Entonces, imagínate si esta gente aquí nomás, que es recontra violenta, da miedo, ¿no? Da temor. Ahora imagínate ellos, ¿no? O sea, lo que hicieron dejó huella, pero una huella imborrable. Así fuerte, fuerte, fuerte. Creo que no hay un término para decirlo, ¿no? Claro, ni tu escuelita de Chayapal. Así es. Exacto, claro. Entonces, como para que se den una idea, ¿no? Porque es fuerte, ¿ah? No es algo que uno diga, ah, sí, pues, a veces la Revolución Francesa la pintamos como algunos pintan el Imperio y los Incas, ¿no? Algo muy idílico, muy romántico, ¿no? Y no es así para nada, pues, ¿no? Para nada, chicos, para nada, chicas, ¿ah? Es la revolución, ¿ya? Bueno, vean aquí el periodo imperial. Napoleón, sabemos pues que toma el mando y está la difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa, las que lleva adelante. Su expansionismo territorial en la batalla de Austerlitz fue la batalla modelo que ganó contra Austria, verdaderamente un modelo de batalla por las estrategias aplicadas. Y Napoleón representa ser el verdadero punche, ¿no?, de la revolución. Lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra, derrota tras derrota para las coaliciones, Napoleón victoria tras victoria. Luego que quiere bloquear a Inglaterra, para eso establece el decreto de Berlín, pero desobedece Portugal, lo que hace que él invada la península ibérica, y luego también desobedece Rusia, para lo cual inició la campaña militar a Rusia, y ahí empieza su fracaso, ¿no? Lastimosamente, con el invierno de Rusia, que mató a casi medio millón de sus soldados, porque el zar de Rusia, Alejandro I, supo aplicar las estrategias de cómo atraparlo a Napoleón, es que en 1813 ya es derrotado en la batalla de Leipzig, y en 1815 está su derrota definitiva en Waterloo, siendo exiliado a la isla de Santa Elena, que está en la zona del África Occidental, en el Océano Atlántico. Ojo, la primera isla en la que estuvo se llamó la isla de Elba, que está en Italia. Es una isla bien bonita. No se compara a esta isla que están viendo acá. Santa Elena es como el frontón acá en el Callao. Una roca flotando ahí. No tiene nada de hermoso eso, ¿no? Entonces, la primera isla sí. Pero por qué Napoleón huyó de esa primera isla si ya estaba ahí? Le habían dado el trato de un emperador que ha perdido y como ha sido emperador, ya se va a quedar ahí con su familia toda la vida, vivir tranquilo, gozando de los placeres de la vida y todo. ¿Por qué? ¿Por qué huyó, no? Porque él, pues, no estaba destinado a gobernar una isla, pues. Él había gobernado Europa y que le den una isla para él era un insulto, ¿no? Es por eso es que Napoleón regresó a París, sacó a Luis XVIII, quien había sido impuesto nuevamente, y su gobierno durante ese lapso se va a conocer como el gobierno de los 100 días, hasta que luego ya enfrentará a la séptima coalición y pierde otra vez, pero esta vez en la batalla de Waterloo. Ok, consecuencias de la revolución. Vean, miren esta caricatura, parte de la caricatura inglesa sobre el escape de Napoleón de la isla de Elba, ¿no? Ahí está, ¿no? En la primera, ¿no? Vean, consecuencias. A nivel político se abolió el absolutismo. A nivel social se disolvieron los privilegios estamentales. Y a nivel económico se abolió la servidumbre y los derechos feudales. Lamentablemente, con todo esto, los reyes van a querer restablecer. Vamos a dejar la primera revolución industrial para un ratito de aquí. Ahorita regreso a esto. Van a querer restablecer, o sea, restaurar el poder. ¿Cómo? Entre 1815, año en que Napoleón ya pierde, y 1830, este es el periodo de defensa e intento de reimplantación del antiguo régimen en Europa Occidental, caracterizado por su lucha contra los movimientos liberales. Vean, el Congreso de Viena es el lugar en Austria donde el canciller Clemens von Metternich va a dirigir esto que es el restablecimiento de las monarquías absolutistas y el reordenamiento del mapa político europeo, siendo de esta manera los principios de la restauración. Esto vino bastante ahora último en el examen de San Marcos de, de, de marzo. Legitimidad, responsabilidad, intervencionismo
y el sistema de congresos. La legitimidad dice que no es posible la paz sin un monarca legítimo, debido al providencialismo, pues porque se sabe que Dios envía a los monarcas a que estos dirijan y ordenen y manden, ¿no? Por eso es que todo monarca tiene que ser enviado, vean ustedes, ¿no? Y respetado por legitimidad. Dos, responsabilidad. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. ¿Qué significa esto? Pues significa que a partir de este momento, vean, literalmente, eh, si es que se llegara a dar alguna revolución, cada potencia va a estar respaldando a otra potencia, ¿sí? Y eso significa, pues, que de alguna manera vamos a tener que ver un sistema de respaldo, y por eso se dice, ¿no? Intervencionismo, el tercer punto, para restaurar a una monarquía en peligro por una revolución. Todos se van a apoyar entre todos, eso se llama el intervencionismo, ¿no? Entonces, ojo, los gobernantes que toman el poder son los gobernantes legítimos, ya. Pero es responsabilidad de cada gobernante mantener el orden. Sin embargo, también hay el apoyo entre todos, el intervencionismo. Y el sistema de congresos son árbitros para la solución de problemas internacionales. Si es que llegara a darse algún problema con las potencias, entre algunas de las algunas potencias, hay nuevas reuniones que se pueden establecer cada periodo tras periodo para poder restablecer todo nuevamente y que todo vuelva, como dicen, borrón y cuenta nueva. La Santa Alianza es la alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar rebeliones liberales, o sea, ilustradas. Esto se hizo con el amparo de la Iglesia Católica. En este caso fue el zar de Rusia, Alejandro I, quien había derrotado a Napoleón, ¿no? en la campaña de Rusia, quien pidió el apoyo del Papa. Participó también Francisco I de Austria y también Federico III, vean ustedes, en esta reunión. Ahora, ¿qué fue lo que representó? Que al final la Iglesia Católica estaba con los monarcas y le daba todo su respaldo ante cualquier tipo de rebelión o ante cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Muy bien, tenemos todavía la primera revolución industrial. Vamos a ver una pregunta de esto, ¿ya? A ver, vamos a ver una preguntita de esto por aquí, por aquí, por acá. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. A ver, vamos leyendo, por favor. Vamos leyendo la pregunta, por favor. La Restauración fue un periodo comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte y el inicio de la Revolución Liberal de 1830, y eso lo veremos después. Se caracterizó por una fuerte reacción de las monarquías europeas en su intento de restaurar los regímenes absolutistas europeos, la reestructuración del mapa político de Europa, así como difundir el pensamiento conservador. Que querían conservar, mantener sus privilegios. Durante este periodo se estableció la Santa Alianza, del cual podríamos afirmar que, bueno, de la cual sería, ¿no? Podríamos afirmar que A, el principal antecedente de las revoluciones liberales de 1830, de la cual podríamos afirmar que fue A, el principal antecedente de las revoluciones liberales de 1830, 1848, no. B, me dice por acá Sarmiento, dice, un pacto militar, religioso, monárquico para sofocar las ideas liberales. A ver, ¿qué me dice? C, el inicial acuerdo entre las potencias centrales que inició la paz armada. Está mucho tiempo después, pues. D,
una reunión entre las potencias absolutistas para reordenar el mapa europeo. Recuerda que eso fue en el Congreso de Viena. D sería el Congreso de Viena. Acá nos están preguntando de la Santa Alianza. Muy bien, ya llegaron entonces Ronald, excelente. También llegó Sarmiento. Es Eine. Solo veo acá Eine nomás. Y la última, un intento por conciliar el absolutismo con las ideas de la Ilustración. No, pues el, el conciliar el absolutismo con las ideas de la Ilustración fue el despotismo ilustrado. Muy bien, Angeli. La clave sería también entonces esa. Muy bien, besito. Un pacto militar, religioso, monárquico. Muy bien, entonces Britney también. Clave, besito. Esa es la clave de la pregunta número 5. Un pacto militar, religioso, monárquico para sofocar las ideas liberales. En este caso, militar y religioso, ¿no? Por la Iglesia Católica. Perfecto, perfecto. Hasta ahí entonces va quedando todo claro. Nos vamos con el último punto de esta semana, que es la primera revolución industrial. Bien, vámonos aquí, chicas y chicos. Los que entraron un poquito tarde, por favor vean la primera parte del video, donde les di una idea bien clara respecto a cómo la edad moderna tuvo diferentes etapas, pero sobre todo el sentido de por qué la burguesía inicia la ilustración y viene todo este proceso de rebeliones. Por favor, chequen la primera parte del video cuando termine la clase, ¿ya, chicos? Los primeros 10, 15 minutitos, ¿ya? Por favor. Muy bien, vámonos con la última parte. Primera revolución industrial. A ver, vamos a ver. Primera revolución industrial. Atentos por aquí. Ya está. Mira, 1760, 1860. Ese sí, un siglo entero. O sea, estamos. Algunos autores dicen que el inicio en realidad de la primera revolución industrial no es clara. Puede ser 1760, 1750, 1740. Otros la ponen más ya acabando el siglo XVIII, pero ahí está, 1760 ya en promedio. Proceso de cambios constantes y crecimiento económico continuo promovido por la burguesía, iniciado en Inglaterra en el siglo XVIII, pues, ¿no? Y ahí está. Al menos más que año, el siglo es importante, 18. Ahora, tú dirás, profe, al mismo tiempo se estaba desarrollando la, la ilustración. Claro, bueno, la ilustración había empezado en 1700, empezando el siglo XVIII. Y el periodo del despotismo ilustrado había empezado en 1750, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los factores, las causas, ¿sí? Del, de la primera revolución industrial, ¿ya? Uno, el crecimiento de la población. Allá en Inglaterra se habían dado situaciones buenas en la que la estabilidad agrícola, sobre todo, produjo aumento de la población. Las nuevas materias primas y técnicas agrícolas, nuevas fuentes de energía. Las más importantes van a ser pues el vapor y el vapor de agua y el carbón. La acumulación del capital y expansión del mercado mundial. Bueno, las fuentes de energías, acá está entonces el carbón y el vapor de agua. Acá tenemos esta famosa máquina que es perfeccionada por James Watt. La máquina en realidad es de Thomas Newcomen. Ahí lo ven, ¿ya? James Watt fue el que perfeccionó la máquina de Newcomen, incorporando la famosa cámara para conservar el vapor. ¿Qué pasa? Mira, Newcomen colocó aquí una famosa caldera, donde ves aquí que meten agua. El agua la ponen a calentar con el carbón ahí prendido. Y cuando el agua se convierte en estado gaseoso, empieza a ir por estas válvulas, entra a ese cilindro y empieza a empujar este pistón que mueve la rueda. Ya se genera movimiento. Ya, hasta ahí bacán. El problema era que Newcomen no sabía cómo volver a utilizar ese vapor y pasarlo directamente otra vez a la caldera para reutilizarlo y así sea cíclico. Es quien hizo el condensador que ves aquí,
para poder reutilizar ese vapor y no estar a cada momento colocando agua y agua y pasar agua, ¿no? Eso lo hizo pues el señor James Watt. Ahora, para hacer una máquina de vapor se necesita hierro. La máquina no está hecha de plástico o de madera, está hecha de hierro. Ahora, el algodón es uno de también de las otras materias que se va a usar. ¿Por qué? Porque acá ves la hiladora Jenny, que es la máquina hiladora que fue inventada por James Hargreaves en 1764, que te permite hilar los hilos de algodón o generar, en este caso, textiles, ropa. Y obviamente una de las materias primas muy, muy usadas justamente por la máquina textil va a ser el algodón. Aparte entonces del hierro, que es para hacer la máquina, tenemos esta otra materia prima que es el algodón. Las industrias más poderosas o hegemónicas van a ser entonces la textilería y la siderúrgica. En el caso de la siderúrgica, no solamente para hacer máquinas de vapor, sino también para hacer ferrocarriles, la famosa locomotora, o también los barcos a vapor, que son hechos con el mismo material, que son de hierro, ¿sí? La revolución de los transportes, en ese sentido, la locomotora, los barcos y de las telecomunicaciones. ¿Por qué telecomunicaciones? Porque también nació el famoso código Morse, la clave Morse. Quiero que veas aquí la revolución de los transportes y comunicaciones. Acá tenemos la locomotora de George Stephenson. Acá tenemos el barco a vapor de Robert Fulton. Y acá tenemos, bueno, el telégrafo de Samuel Morse, ¿no? Para comunicarse, ¿ya? Lastimosamente, vean aquí esta imagen de la explotación femenina y de los niños. Es terrible, en verdad. Las consecuencias que va a generar esta revolución industrial es que la producción, vean ustedes, ya no va a ser, antes de que lean eso, la producción ya no va a ser en talleres. Antes, ¿recuerdas que eran los talleres manufactureros a mano? Ahora son las, los centros industriales o fábricas donde está la máquina. Como la máquina ayuda a que la velocidad es mayor y la resistencia en función a la energía, del vapor y del carbón, que sea imparable la producción va a aumentar. Por lo tanto, el dueño de la fábrica va a tener mayor cantidad de ganancias, pero el trabajador que se encuentra laborando en esa fábrica ya no se llama oficial, como se llamaba en la época de los talleres, ahora se llama obrero o proletario. Entonces surge una nueva clase social que se llama los obreros o el proletariado. Y ahí vemos, miren ustedes, las duras condiciones laborales, que es la explotación femenina e infantil de los obreros del proletariado, que es la clase que ha surgido ahorita y va a empezar a formar sindicatos para poder tener mejores derechos, mejores beneficios, en ese sentido, derechos. Ojo, la migración del campo a la ciudad, la población del campo, o sea, los campesinos huyen a la ciudad porque supuestamente como las fábricas en la ciudad están ofreciendo puestos de empleo, de trabajo, la gente está queriendo eso, ¿no? Y piensa que es mejor. Y se convierten en proletariados, en proletarios, y esto genera también explotación enorme, ¿no? Las ciudades crecen y crecen por las fábricas, y está la ruina de los talleres artesanales. Ya te estaba explicando entonces esto. ¿Listo? Ahora sí, acá hay una línea de tiempo. Vamos a hacer la pregunta ahorita, solo que estoy dejando la línea de tiempo de lo que hemos ido viendo. Mira, primera mitad del siglo XVIII nace la Ilustración. Segunda mitad es el despotismo ilustrado. También sabemos que está la independencia y las 13 colonias. Está la Revolución Francesa y el tema que estamos haciendo ahorita, que es la primera revolución industrial. Inicio del siglo XIX, el Imperio Napoleónico, Napoleón Bonaparte, que es el personaje más importante de la Revolución Francesa, la Restauración Europea y sigue la primera revolución industrial. Hemos dicho que la primera revolución industrial que estamos haciendo ahorita va entre 1760 a 1860. O sea, abarca estas dos últimas partecitas de la línea de tiempo. ¿Ya? Agrégalo ahí, por favor. Y estos temas son importantes. La ilustración y su influencia en el siglo XVIII. Dos, la independencia de las 13 colonias y sus consecuencias. Tres, las etapas de la Revolución Francesa y sus acontecimientos. 4. La primera revolución industrial, características y consecuencias. Y la restauración con la Santa Alianza y sus objetivos. Vámonos con esta pregunta. A ver,
Ratito por aquí. Vámonos con la pregunta. Vámonos con la pregunta número 4. A un ratito. Vámonos con la pregunta número 4. Un ratito. Listo. Vamos a leer esta pregunta, por favor. La primera revolución industrial fue un proceso de cambio constante y crecimiento continuo promovido por la burguesía y originado a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Si bien su origen es británico, la expansión económica, la gran industria y el desarrollo del comercio se difundieron por Europa continental y otras partes del mundo. Respecto a la primera revolución industrial, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Muy bien, vámonos con el primer enunciado, ¿ya? Dice, Frederick Taylor empezó a desarrollar un método al que se denominó Administración Científica del Trabajo. Bueno, si ustedes hacen memoria del último tema que hemos hecho ahorita, que es la primera revolución industrial, no hemos mencionado para nada a Taylor. Taylor es el creador de lo que se va a llamar el sistema de cadenas de montaje. Profesor, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver en la segunda revolución industrial, después se los comento, pero es para que la producción sea mayor. Se especializa un obrero solo en una tarea en la fábrica. Ya un obrero no hace muchas cosas, solo hace una cosa. Y eso después lo veremos. Entonces la primera sería falsa, ¿ya? A eso se le va a llamar Taylorismo, ¿ya? No va con la primera revolución industrial. Segundo, se produjo innovaciones tecnológicas y una revolución de los medios de transporte y las telecomunicaciones. Bueno, como hemos visto en la primera revolución industrial, las innovaciones tecnológicas obviamente están, pero principalmente la revolución de los medios de transporte. ¿Cuál? La locomotora de George Stephenson, el barco de Robert Fulton, y también está el famoso código Morse, el tema de las telecomunicaciones, ¿no? El telégrafo de Samuel Morse, verdadero. Tres, destacó entre los inventos la máquina a vapor de James Watt, sentando las bases de su aplicación industrial. Obviamente, ¿no, chicas y chicos? Ahí está, ¿no? Y la última, inició la producción en cadena promoviendo la especialización, además las mejoras salariales para obreros. Otra vez, volviendo al tema 1, al punto 1, el sistema de cadena o cadena de montaje no va para la primera revolución industrial. Eso va a ir para la segunda revolución industrial. Así que queda completamente descartado. Sería la clave entonces falso, verdadero, verdadero, falso. Y la clave sería entonces A de alfo. ¿Ya? Así es que, chicas y chicos, hemos llegado, muy bien, Cristina, excelente. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por haber estado atentos y atentas. Sobre todo que desde que empezó estaba aquí Cristina. ¿Cristina está acá? Muchas gracias, Britney. ¿Cristina sigues acá? Sí, sí, Cristina, ¿no? Gracias, Cristina. Ella estuvo primerita acá. Y ya luego fueron entrando los más chicos. Lo máximo, Justin. Justin, dímelo. Ah, no, Justina, perdón, Justina. Ah, ya no estaba que levantaba su manito, creo que quiso aplaudir, pero salió la manito levantada. Ok, si nadie tiene ninguna acotación o algo, algo adicional, pues me tengo que despedir, chicos y chicas, deseándoles que tengan una hermosa semana. Así es que Dios me los bendiga a cada uno y a cada una de ustedes, a ponerle entusiasmo durante la semana. Está haciendo frío, siguen abrigándose, por favor. Hoy día salió un poco de sol, pero de verdad que es un sol bastante, como le dicen, el sol de agua, ¿no? No, no caliente ese sol. Así es que hay que abrigarse, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, chicos y chicas. Hasta la próxima. Chao, chao.